Y una noticia que nos ocupa y que las próximas horas serán determinantes tiene que ver con la cantidad de fallecidos que sigue creciendo, digamos, en los reportes diarios del Ministerio de Salud Pública. Nos referimos obviamente al COVID-19. Y ahí estamos viendo lo que sería una suerte de ranking de las ciudades o de las zonas con más fallecidos por COVID-19. Y como están viendo, lidera este ranking la capital, Asunción, con 382 fallecidos. Le sigue Ciudad del Este, 202, San Lorenzo con 103 muertos, Lambaré con 86, Luque con 80, Capiatá con 71, Fernando de la Mora 67, Itagua 42, Mariano Roque Alonso 42, Limpio también con esta misma cantidad. Las 10 ciudades o los 10 puntos que registran mayor cantidad de fallecidos por el nuevo coronavirus. De acuerdo a las estimaciones, hoy se estaría superando la cantidad de 2.000 muertos, una situación que sigue preocupando y que hacemos foco en Central y Capital. Para ello estamos en contacto con el jefe de la 11ª Región Sanitaria, doctor Roque Silva. Buenas tardes, doctor. Digamos que buenas tardes es un decir a estas horas por todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo está? Un placer conversar con usted esta tarde. Y realmente muy preocupado, ¿verdad? Porque los números que estamos teniendo a diario, tanto en contagios como en fallecidos, va subiendo el número de contagios, va subiendo el número de internados, va subiendo el número de pacientes en terapia intensiva y realmente estamos en una situación crítica. Es por eso que necesitamos de sobremanera el acompañamiento de la ciudadanía adecuándose a este protocolo sanitario. Doctor, ¿están muriendo más personas en Central y Capital, obviamente, que en el resto del país actualmente? ¿Es así? Del informe, así mismo, del informe que se vio ayer de 20 fallecidos, 9 son de Central. Prácticamente un dato para que lo manejes. Cuando sale un informe del Ministerio de Salud Pública de fallecidos, el 50%, casi el 50% es de Central, la misma cosa los casos positivos que a diario vemos. Ahora bien, sí. Doctor, si hacemos foco en lo que es el tema de los fallecidos, ¿esta cantidad se da por qué? ¿Porque el 80% de los casos están en estas zonas? ¿O por qué mueren más aquí en nuestros alrededores, digamos, que en el resto del país? Asimismo, es por el hecho de que nosotros tenemos la mayor cantidad de casos y también la mayor ocupación de camas hoy en terapia intensiva dentro del Ministerio de Salud Pública en esta zona son gente de Central y Capital. Es por eso que ese alto número de fallecidos que tenemos a diario, cosa que se veía también en el primer tiempo de la pandemia, cuando ocurrían las muertes en Alto Paraná, ¿verdad? Sin embargo, digamos, cuando hablamos de terapia intensiva, doctor, siempre, digamos, por más que estén llenas las chances, siempre están más en Central que en el interior del país. Me refiero a la cantidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, nosotros tenemos actualmente cama en terapia intensiva para pacientes respiratorios. Solamente en Central tenemos actualmente 60 camas respiratorias, todas a pleno, ¿verdad? Tenemos en el Gran Hospital Nacional y tenemos en el Hospital General de Luque y también ahora ya tenemos en el Hospital de Lambaré, donde ya está funcionante las camas en terapia intensiva y todas están ocupadas, lastimosamente. Doctor, 60 camas de terapia intensiva en Central en total, ¿es eso? Para camas respiratorias. De camas respiratorias te hablo, o sea, están también las otras terapias que son terapias polivalentes, ¿verdad? Pero camas respiratorias. Claro, camas de terapia intensiva respiratorias, 60 en Central, todas ocupadas a esta hora, 100%. Así mismo. Nosotros tenemos una ocupación de cama desde hace aproximadamente 10 días en un 100%, o sea,
sale de alta un paciente o un paciente fallece y ya tiene una persona que entra en su lugar. En esa situación estamos. Y tenemos ya 35 pacientes derivados al sector privado. Doctor, si bien es cierto, hay mayor cantidad de casos actualmente en Central y Capital, hay mayor cantidad de camas también. Estas camas, nos referimos a las camas de terapia intensiva, están ocupadas. De todos modos, esta cantidad preocupante de fallecidos en esta zona tiene que ver también porque las condiciones a las que llegan a las unidades de cuidado intensivo son bastante preocupantes. Se puede hablar de comorbilidad, se puede hablar de personas de tercera edad. ¿Quiénes son los que están muriendo hoy en Central y Capital por COVID-19? ¿Qué tipos de pacientes? Básicamente hoy tenemos de ambas cosas. Tenemos pacientes de edad avanzada y también tenemos pacientes jóvenes. Ayer nomás, antes de ayer, falleció una chica de 24 años, procedente de Mariano Roque Alonso, conocida asmática. Ayer falleció un muchacho de 32 años, procedente de San Lorenzo, sin patología de base. O sea, tenemos que entender de que la patología, cierto, tenían patología de base una asmática, pero si hubiera consultado tempranamente, si hubieran tomado las medidas de control, hoy esa persona no estaría esa familia hoy enlutada por la muerte de esta joven mujer. Doctor, ¿y ustedes tienen identificada la cantidad de asintomáticos, la cantidad de fallecidos que no tuvieron cuadros de base, pero que sin embargo lastimosamente su cuadro no se pudo revertir y que terminaron fallecidos? ¿Cuántas personas Sí. Tenemos registrado nosotros ese número y básicamente de los que hoy, o sea, con los números aproximadamente tenemos solamente fallecidos en diciembre, tenemos 107 personas, solamente te hablo de diciembre, 107 personas, sí, de los cuales el 40% son personas sin patología de base. Sin patología de base. En Central, 120 muertes por COVID en diciembre. 107. Sí. 107. Perdón. Solo en diciembre. Y solo en Central, ¿verdad? días. Aclaramos, solo en Central. Solo Central. 107 personas. Pero me llama la atención eso. El 40% sin enfermedad de base. Así mismo. ¿Y qué explicación hay de eso, doctor, al respecto? Y básicamente lo que vimos fue la consulta tardía. La consulta tardía es lo que le está llevando a la gente. ¿Verdad? La gente está aguantando en la casa y hasta lo último no está consultando. Yo creo que la gente tiene que entender de que hoy hay un cambio de mensaje. Ya no es más en marzo cuando decíamos, si tenés síntomas respiratorios, llama al 154 y espera tu agendamiento. No. Hoy, si vos tenés síntomas, tenés que consultar con un médico que te vea, te trate y él te pida tu hisopado para que de modo que si vos tengas alguna complicación, ya tengas un punto de referencia y puedas consultar. Hoy nosotros podemos prevenir muchas muertes con la consulta temprana. Pero en ciertas ocasiones todavía nos llegan quejas de personas que dicen que están con los síntomas, que tienen orden de hisopado, se hacen el hisopado, pero todavía el resultado no les entregan, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esa persona? O hay otros casos que al conocer estas situaciones directamente no se van a consultar y se encierran en sus casas. Básicamente hay que entender de que cuando uno se hace el hisopado debe someterse a un aislamiento, ¿verdad? Claro. Uno automáticamente con los síntomas es un COVID positivo hasta que vos tengas un resultado que sea negativo. O sea, el hecho de que vos te hagas el hisopado, hoy se está haciendo en 72 horas máximo, se están entregando los resultados. Yo sé que hay reclamos de gente que dice que pasa ese tiempo, ¿verdad? Por eso es importante que conozcamos ese caso y también insistir, ¿verdad? Pero básicamente necesitamos sí o sí la consulta médica, la orden de hisopado y que se haga el hisopado y se quede en aislamiento. Si el paciente no mejora con la medicación que se le da en la consulta médica,
vuelve a consultar y es un paciente altamente sospechoso, ¿verdad? Y nosotros tenemos preparados salas para pacientes con sospecha de COVID hasta tener el resultado de su hisopado, si ese paciente requiere internación. Qué locura, vos sabés que me impacta, ahí lo pusimos también en el Zócalo, doctor. En Central, esto sí en Asunción, ¿verdad? Solo Central, solo diciembre, estando hoy al 16, 107 fallecidos ya y el 40% sin enfermedad de base. O sea, no deja de sorprender eso, doctor. Y también un dato más. En esta segunda fase, vamos a decir, en este segundo tiempo de esta pandemia, vemos muchos pacientes jóvenes en sala de terapia intensiva, cosas que no veíamos en la primera fase. ¿Y de pacientes jóvenes qué edades estamos hablando, doctor? Estamos hablando de 20 hasta 40 años. Y todo es por llegar tarde, ¿verdad, doctor? Así mismo es. Eso es lo que hay que recalcar siempre el mensaje. Yo sé que mucha gente toma ivermectina, toma esto, toma aquello, pero nunca una medicación empírica va a reemplazar a la consulta médica. Es por eso que ante los primeros síntomas yo debo consultar. Sí, lo primero. Y después se te hace tu agendamiento de tu hisopado. Pero siempre lo primero hoy es la consulta médica. Doctor Silva, ante las fiestas de fin de año que ya están prácticamente en puertas ya el inicio de la próxima semana nada más, bueno, ¿cómo usted ve el panorama con esto que nos está diciendo? 40% de fallecidos en Central en diciembre no tenía enfermedad de base. Estamos hablando de que estamos superando el promedio diario de fallecidos por día, llegamos a 20, llegamos a más incluso en ciertas ocasiones. ¿Cómo ve el panorama en los próximos días y qué se puede hacer? O sea, además de la conciencia ciudadana, ¿qué medidas se puede implementar según usted desde la autoridad? Se están analizando los números, se está analizando el comportamiento ciudadano y yo creo que para este viernes ya vamos a tener un panorama de cómo será la fiesta de fin de año. Yo creo que este viernes vamos a tener cuáles van a ser las restricciones. Y yo sé que mucha gente lo va a criticar, yo sé que mucha gente a lo mejor se va a hacer su bolsillo, va a ser golpeado por esta situación, pero hay que entender de que hoy el COVID no está cansado, el COVID está a pleno y el COVID, si nos relajamos, entra en tu casa y se te puede llevar a vos o a alguien de tu familia que va a faltar en esa mesa de fin de año. Doctor, sí, preocupante, nos quedamos con Zócalo, para un llamado de atención y de conciencia a la gente, y la gente joven por sobre todas las cosas. Doctor Roque Silva, gracias por su tiempo, muy buenas tardes. Buenas tardes, a no bajar la guardia y a cuidarnos entre todos y por unas fiestas que pasemos todos juntos.